En este pequeño video vamos a hablar sobre las formas del discurso. Para estudiar las formas del discurso tendremos en cuenta principalmente criterios pragmáticos, es decir, el emisor, su intención comunicativa, la perspectiva del emisor en el tratamiento del tema y el tipo de receptor a quien va dirigido. Para ello podemos enumerar las siguientes formas del discurso. La narración. En ella se presentan los hechos reales o ficticios. La exposición. Se informa sobre un tema. Describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una que haga más creíble los hechos que se le narran. Exposición es una forma del discurso que pretende informarnos objetivamente sobre un tema de una forma clara y ordenada. La función lingüística propia de los textos expositivos es la referencial, puesto que la finalidad del emisor es informar. Las modalidades de la exposición son dos: divulgativa, especializada o científica. En la divulgativa, el tema es de interés general y para un público que lo desconoce. La intención didáctica es enseñar y conseguir que el receptor comprenda. La estructura es ordenada, el lenguaje claro y sin tecnicismos. La especializada o científica, el receptor tiene conocimientos previos sobre el tema. El emisor es especialista en la materia. La intención es dar a conocer unos contenidos sin pretensiones didácticas. La estructura es precisa. El lenguaje es específico y técnico. Las partes en las que se puede dividir un texto expositivo son la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, con la presentación del tema. En el desarrollo, explicaciones o aclaraciones de aspectos esenciales con ejemplos y clasificaciones. Y la conclusión es una síntesis de los aspectos tratados de anterioridad. Teniendo en cuenta esas partes, podemos hablar de los siguientes tipos de estructuras. La estructura analizante sigue el método deductivo de lo general a lo particular. Al principio del escrito se introduce el tema, que se irá desarrollando a lo largo del tema. No tiene conclusión. Sintetizante sigue el método inductivo de lo particular a lo general. Se suceden desde el principio una serie de ideas que llevan a la determinación del tema al final del texto. La conclusión y el tema coinciden. Encuadrada. El tema se presenta al principio. Este se desarrolla a lo largo del texto y por último hay una conclusión final que refuerza y complementa la idea inicial. Y al final encontramos a la paralela. Las ideas se suceden sin que estén necesariamente coordinadas entre sí. Estas son las 4 estructuras básicas, pero también se pueden dar otras como circular o concéntrica, demostrativa, descriptiva, etc. Y bien, comenzamos con la narración. Narrar es contar o referir hechos que suceden o han sucedido en una secuencia temporal. Los textos narrativos pueden ser de dos tipos: literarios, no literarios. Los literarios suelen contar hechos imaginarios y tienen finalidad artística: cuentos, leyendas, novelas, poemas, épicos, etc. Pueden ser realistas, respetar la realidad, o fantásticos, relatan hechos inverosímiles e imaginarios. Por otra parte, tenemos a los no literarios. Cuenta hechos reales y su finalidad es informar, noticias, informes, etc. En todo texto narrativo podemos encontrar los siguientes elementos. 1. El narrador. Es un personaje de ficción del que se vale el autor para relatarnos la historia. Puede adoptar diferentes puntos de vista. Narrador en tercera persona. En este caso podemos encontrarnos con dos posibilidades. Narrador omnisciente. Conoce todo lo ocurrido en el pasado, se anticipa a veces al futuro, interpreta los sentimientos y los pensamientos de los personajes y suele tomar partido a favor o en contra de los personajes. Narrador objetivo. Actúa como una cámara de cine que graba
cuanto percibe sin alterar nada. Pretende transmitir una visión objetiva. Narrador en primera persona. Tenemos el narrador protagonista, el personaje protagonista de la acción. Narrador testigo. No es el protagonista de la acción, sino otro personaje que cuenta cuando observa. Por otra parte, tenemos la historia. Está formada por los acontecimientos que ocurren a uno de los personajes en un espacio y tiempo determinados. Los acontecimientos constituyen un proceso que llamamos acción. Si resumimos los acontecimientos más importantes, tenemos el argumento. Los personajes son seres de ficción que protagonizan los acontecimientos. Los acontecimientos se sitúan en un espacio, lugares, en una sucesión temporal o tiempo. Por esto podemos decir que la narración sigue una estructura secuencial, teniendo 3 fases. Planteamiento. El narrador presenta a los personajes y sitúa la acción en un marco espacial temporal, presentado a veces el conflicto. El desarrollo. Se muestra cómo reaccionan los personajes ante el conflicto planteado. Y desenlace. Se resuelve el conflicto dando lugar a un final que puede ser feliz, desgraciado o incierto. Los acontecimientos que se producen en un relato se pueden ordenar de varias maneras. Desarrollo lineal, retrospección y anticipación. Describir es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y recrear una que hagan más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. La descripción también se puede definir como la representación verbal de los rasgos propios de un objeto. Al describir una persona, un animal, un sentimiento, etc., se expresan aquellas características que hacen peculiar a lo descrito y lo diferencia a otros objetos de otra de la misma clase. El lenguaje en la descripción. Tanto leer como analizar y al redactar una descripción se debe atender a los siguientes elementos lingüísticos. Verbos. Abundan los verbos de estado, los verbos de percepción, los verbos de proceso. Estos son ser, estar, parecer, haber, etc. Tiempos verbales. Los tiempos verbales empleados serán tanto verbos en presente, verbos en pretérito, imperfecto, sustantivos y adjetivos. Los sustantivos y adjetivos son palabras que aportan más información. Los sustantivos clasifican a lo descrito dentro de un conjunto de seres y los adjetivos expresan y definen los rasgos y las características del objeto. No se debe abusar de los adjetivos porque podrían resultar pesados.